Chile, she was done. Diciendo, mi esposa no pudo acompañarme acá a Colombia, pero cuando ya llegamos a Chile, mi esposa ya estaba absolutamente agotada. But you don't blame her because just the flight from Vietnam to Peru was 36 hours. Y realmente el viaje de Vietnam a Perú fueron 36 horas, entonces es bastante desgastante. But she went to see her family in Shanghai, Entonces ella también hizo una parada para ver a su familia en Shanghai, so it was 48 hours for the flight. y eso eran otras 48 horas de vuelo. So by the time we did Peru, Chile, she was pilot. Entonces She was pilot. al momento que ya llegamos a Chile y a Perú, pues ya estaba paila. And so she really wanted to be here as well, to see beautiful people, friends, and I know like half of you, I think I know half of you over here. Y ella quería realmente estar acá y acompañarnos en Colombia porque quería encontrarse con muchos de ustedes que ya son familia, muchos amigos, y ella creo que conoce a la mitad de los que están sentados acá. But definitely for those of you who don't know me, mi nombre es Alan Nagao de Honolulu, Hawaii. I'll do Chuck. Para los que no me conocen, mi nombre es Alan Nagao, nací en Honolulu, Hawaii. You know, I come from very humble beginnings, really. Yo vengo de orígenes muy humildes realmente. I was born with a disability without a leg. Yo nací con una discapacidad, nací sin una pierna. This was caused by drugs in the early 60s for morning sickness. It was a pharmaceutical drug, but it caused tens of thousands of kids born with, like, instead of arms, just little flippers, or in my case, with very short stunts. Y esto fue causado por un medicamento que tomó mi mamá cuando estaba embarazada. En los 60, a principios de los 60, se daba una droga, un medicamento que era para el mareo matutino cuando uno está embarazado. Y esto lo que ocasionó es que muchos niños en esa época naciéramos, por ejemplo, con aleticas o con solamente media pierna o medio brazo, y pues yo fui uno de ellos, nací con media pierna. So, you know, my beginnings in life was difficult. I remember going to school. I had to wear a special helmet because I would be walking, and someday I was on the floor, or I'd be at the top of the steps, and someday I was at the bottom, yeah, just like that. Y al inicio de mi vida, en mi infancia, fue muy duro, porque yo, por ejemplo, cuando tenía que caminar con un casco, porque cuando iba dando pasos, a veces me caía, me pegaba, entonces pues era bien difícil. Truthfully, I hated that helmet because I wanted to be like everybody else. La verdad es que yo odiaba usar ese casco porque yo quería ser como todos los otros niños. But you know, I walk into school, kindergarten, first day, all the kids run away from me. You're a monster, you're a robot. Y era algo difícil porque cuando yo llegaba al colegio los niños salían corriendo y decían, tú eres un robot, tú eres un monstruo, y se iban y se alejaban de mí. I sit down in class, my kindergarten, four girls sitting next to me crying because they were afraid of me. Y realmente yo me sentaba en la primera fila y había niños que se ponían a llorar porque literalmente les daba miedo de verme ahí. My memory of elementary school, every day holding on to a pole in my garage and saying, I don't want to go to school, I don't want to go to school. Uno de los recuerdos que yo tengo cuando era chiquito es estar abrazado como a un poste que había en mi casa, y yo lloraba y decía, no quiero ir al colegio, no quiero ir al colegio. But I believe that God take away something, always give you something. Pero yo creo fielmente que cuando Dios te quita a ti algo, te da algo también. And for me, that was the smile on my face. Y para mí esa es la sonrisa en mi cara. Almost no matter what happened to me, I had this smile. Y realmente nunca importa lo que pase en los momentos de mi vida, yo siempre estoy sonriendo. And I think it is one of my secrets of success. Y yo creo que ese es uno de los secretos de mi éxito. But today, we're going to cover a very big idea. This idea is that we have a power far greater than what we think we have. Y hoy realmente mi propósito es que cubramos una idea, y es que todos ustedes entiendan que nosotros tenemos, o sea, que hay algo mucho más grande de lo que nosotros creemos que hay ahí. And today we're going to actually give you tools and techniques how to open the door. Y hoy lo que quiero es darles herramientas y técnicas para que ustedes puedan abrir esas puertas.
And I learned this in my early business career. Y esto yo lo aprendí desde el inicio de mi carrera en los negocios. I was, a young businessman in Hawaii. By 19, I was done with school. I did 2 years of university. Some people call it dropping out, but I call it I was complete. Yo les cuento que yo a los 19 años ya era una persona de negocios, pues sí, están aprendiendo. A los 19 años me salí de la universidad. Mucha gente dice que fui como de esos que se salieron y quiso hacer nada más, pero él lo que sintió fue que me salí para realmente aprender y empezar porque ya aprendí lo que tenía que aprender. Okay, and so, I was not really, I was really a young businessman, 19 years old, opened my own business selling kites. Yo realmente tenía 19 años y abrí mi primer negocio, era un hombre de negocios a los 19 años y abrí un negocio donde vendía cometas. But the problem was that I was young and I was losing money every day. Pero había un solo pequeño problema y es que era muy joven y estaba perdiendo dinero todos los días. And when you're young, you don't have that much money to lose, so that means I was underwater. Okay? Y cuando tú eres joven, pues realmente no tienes tanto dinero para perder, ¿no? Entonces era un pequeño problema que tenía. And so I really needed some help. So I started taking personal development training. Y entonces yo fui consciente que necesitaba ayuda y empecé a tomar entrenamientos de desarrollo personal. Really important people were in Hawaii doing trainings, like Anthony Robbins was living in Hawaii. Robert Kiyosaki was living right my neighbor. Y entonces hay muchas personas que hacían en ese momento todo el tema de crecimiento personal, como Anthony Robbins, como Robert Kiyosaki. Ellos vivían en Hawái, era prácticamente mi vecino. We had even, many of the famous authors like John Gray. Men are from Mars, women are from Venus. Those kind of authors of Chicken Soup for the Soul. These are famous books, and all of them were living in Hawaii and doing seminars. Y libros como por ejemplo Los hombres son de Marte, la mujer son de Venus, y el de Algo del pollo para el alma también, son libros súper famosos y toda esta gente estaba viviendo en Hawái, todos estos autores vivían allá. So we could go almost any weekend, take a class for 70, like Robert Kiyosaki, $75. Wow. Entonces en esa época era muy fácil ir a estos seminarios y por $75 tú te metías a un seminario con Robert Kiyosaki. Tony Robbins, under $200. Wow. Tony Robbins en esa época se conseguía seminarios por menos de $200. For three days. Por 3 días. No. Yeah. So we would go. Even though it seemed cheap, I'll tell you the truth. I didn't have money, so it's still expensive for me. Y entonces, a pesar de que realmente eso era muy barato, para mí era un reto muy grande porque yo ni siquiera tenía ese dinero para poder ir a los seminarios. But I was convinced that was going to be the secret. That I needed that. Pero yo estaba plenamente convencido que ese era el secreto y que yo necesitaba eso. So as I was studying, I realized at some point that I need to change more than just the conscious mind, but I actually have to open the valve and change the subconscious mind. Y a medida que yo fui estudiando, empecé a entender y empecé a darme cuenta que yo tenía obviamente que ser muy consciente de mi mente consciente, pero que había una válvula que tenía que abrir en esa mente subconsciente que todos tenemos. And I started to write like positive affirmations for myself to adjust what I needed to change. Y empecé a escribir afirmaciones positivas acerca de mí mismo para poder como cambiar y arreglar eso y cambiar eso que yo sabía que tenía que cambiar. I wrote down things like, I am disciplined. Yo escribía cosas como, por ejemplo, soy disciplinada. I was not disciplined. Y mi respuesta no era disciplinada. I'm focused, like I was not focused. Yo decía, yo soy enfocado, no era enfocado. I'm punctual. Yo escribía, yo soy puntual. My mom said, you're going to be late for your own funeral. Y mi mamá siempre me decía, tú vas a llegar tarde a tu propio funeral. I wrote down these things that I needed to be more of. Yo lo que escribía eran esas cosas de las que yo sabía que tenía que volverme más de eso. And really, those were all lies in a way. Y la verdad, todo eso eran mentiras, de cierta forma. But I knew I had to reprogram this machine.
pero yo sabía que tenía que reprogramar esta máquina. And I started that process. Y entonces así empecé ese proceso. And I got to the point where I was reading books every day. I was putting, like, I made an audio tape for like 60 of these affirmations, put in my ear every night. Entonces, por ejemplo, hacía cosas como, llegué a un punto en el que leía libros todos los días, hacía una lista de estas afirmaciones positivas y las ponía en su Walkman en esa época, en los audífonos para oírlas permanentemente. And I was doing everything I can to learn the philosophy of success. Y yo hacía todo lo que fuera posible para aprender la filosofía del éxito. And they say when you're really ready, your teacher will appear. Y ellos dicen, bueno, en el mundo se dice que cuando tú estás listo, tu maestro aparece. And my teacher appeared. Y mi profesor apareció. My teacher, a man named Joseph Green. Mi profesor se llamaba Joseph Green. Joseph Green was born in 1897. Él nació en 1897. 7. Yeah, no, 77. 77. No. No. 97. Do you guys know anybody born in 1800? No. ¿Conocen a alguien de ustedes nació por allá en 1800? He was 80. I wasn't born. He was 88 years old when I met him. Él tenía 88 años cuando yo lo conocí. He lived at the time of Napoleon Hill. Él vivió en la época en que vivió Napoleón Hill. If you don't know that name, Napoleon Hill wrote the most famous book on personal development and in the world. This book is called Think and Grow Rich. Si ustedes no saben quién es Napoleón Hill fue una persona que escribió un libro que ha sido uno de los libros más leídos en el mundo que se llama Piense y hágase rico. Second most read book in the world next to the Holy Bible. Es el segundo libro más leído en el mundo después de la Biblia. And this book has changed, literally has made more millionaires than anything else. Y este libro realmente ha hecho y ha cambiado y ha hecho más millonarios que cualquier otra cosa en el mundo. And my mentor spent more than 10 years together with Napoleon Hill. Y mi mentor pasó más de 10 años juntos trabajando con Napoleón Hill. And he studied the philosophy of success. Y él estudió la filosofía del éxito. And as he was working on this philosophy, Y a medida que él estaba trabajando en esta filosofía, he actually started to teach some of it with Napoleon Hill. él de hecho empezó a enseñar muchas de estas cosas que le enseñó Napoleón Hill. And then in the 1940s, Y después en 1940, he was teaching classes of Dale Carnegie. en los 40 estaba enseñando clases de Dale Carnegie. This is the first personal development classes in the world, really. Estas fueron las primeras clases de desarrollo personal que se dictaron en el mundo. And then in the 1960s, Y después para los años 60, he started to work for 5 years, but when he worked, he was just practicing the philosophy of success. ahí lo que hizo fue empezar a trabajar durante 5 años, pero en esos 5 años lo que hacía realmente era desarrollar la filosofía del éxito. He was sharpening his skill, Él lo que hacía era como afilar esas habilidades. and then he would teach for 2 years. Y después lo que hacía, después de trabajar esos 5 años afilando esas habilidades, enseñaba por 2 años. When he taught, he didn't have to work. He was a self-made multimillionaire. He didn't have to work, so he put all of his focus to help a few students learn this philosophy. Y mientras estaba enseñando en esos 2 años, esta persona nunca tuvo que trabajar porque él realmente ya se había convertido en un millonario, se hizo él mismo millonario y podía darse el lujo de escoger algunos estudiantes, muy pocos, para enseñarles toda esta filosofía durante 2 años. When I met him, 1986, Cuando yo lo conocí en 1986, he was going to do his last class. iba a dictar su última clase. He was 88 years old, Ya tenía 88 años and I was one of 6 of the students he took for 2 years.
Y yo fui uno de los 6 estudiantes con los que él estuvo trabajando y enseñándoles por 2 años. And I was so happy. Y yo de verdad me puse muy feliz. I wanted to learn this, so it was really something I wanted. Me puse muy feliz porque era algo que yo realmente quería aprender y era algo que yo realmente quería para mi vida. And today we're going to be covering the 4 most important things he taught in the 2 years. Y hoy lo que vamos a estar cubriendo son las 4 cosas más importantes de eso que yo aprendí en 4 años, en 2 años. But you might ask yourself, why not just get the book Think and Grow Rich, study that? Pero ustedes pensarían, bueno, ¿y por qué no es más fácil simplemente comprar el libro de Piense y Hágase Rico y salgo y me estudio ese libro? Yes, there's 13 principles in the book. Y yo te digo, sí, hay 13 principios en ese libro, But just think about this. Let's say you didn't know how to swim. pero piensen por un minuto esto, digamos que ustedes no saben cómo nadar. And I give you this book, How to Swim. Y yo te doy este libro, bueno, aquí está para que aprendas cómo nadar. And then I tell you, read it carefully. Read it carefully. Y yo después te digo, bueno, lo vas a leer con mucho cuidado. Okay? And I say after 1 week, did you read it? You say, yeah, I read everything. Yeah. Y una semana yo te digo, bueno, ¿ya lo leíste? Y tú me dices, sí, ya lo leí. So then I take you to like one of these pools that you can dive from the high board, the really deep pools over here in Bogota. Y después yo digo, listo, entonces vámonos y voy y te llevo a una de esas piscinas que tienen esos trampolines altísimos que son súper profundas. And I take you to the deep side. Y te llevo al lado más profundo de la piscina. And Y te boto allá. what do you think is going to happen? ¿Tú qué crees que va a pasar? Sí, pues te ahogas. Why? Because the best way to learn to swim is with a mentor, holding you in the water. ¿Y por qué? Porque la mejor forma de aprender a nadar es cuando tú tienes un mentor que te está sosteniendo en el agua. Kick like this. Que te va a enseñar, bueno, vas a Paddle like patear this. así. Vas a Breathe, mover los breathe brazos like así. Vas a respirar de esta forma. Okay? And then just maybe from here to there, Y va a llegar un momento en el que de pronto de aquí a donde está la puerta right? And then maybe from there to there, y después de pronto desde allá hasta esta pared but eventually you can swim. y back and forth. eventualmente tú vas a empezar a nadar de un lado a otro. What is the difference? ¿Cuál es la diferencia? The mentor that can show you step by step. La diferencia es el mentor que te puede enseñar a ti el paso a paso. Today we're going to teach you the steps, Hoy realmente te vamos a enseñar los pasos, but I hope to leave you with tools that you can take home and practice. pero espero que ustedes puedan llevarse las herramientas para que se vayan a la casa y puedan empezar a practicar. It takes more than 1 day to Créanme, learn this, okay? créanme que les va a tomar mucho más que un solo día para poder aprender esto. Okay, but today will be the first day. Pero hoy va a ser el primer día. It can be absolutely life-changing. Esto puede ser algo que cambie tu vida completamente. So I'm going to be often talking about my own experience, my own story. Entonces van a escuchar que voy a estar hablando continuamente sobre mi experiencia, sobre mi propia historia. But I want to put it into your mind with your own like thoughts about it. Pero yo quiero que ustedes en su mente empiecen a poner esa historia como con su propia vida y sus propios pensamientos con respecto a eso que les voy a contar. And I definitely don't want you to say, "Wow, he's amazing." Y yo lo último que quiero es que ustedes al final digan, wow, Alan es increíble. No, because I'm just like you. No, porque yo realmente soy And como I'm- cualquiera de ustedes. It's been over 45 years and I'm still learning every day. Y créanme, llevo en esto más de 45 años y todos los días sigo aprendiendo. I'm practicing every day, Yo practico todos los días, just like my mentor. justo como lo hacía mi mentor. 91 years old, he was still driving. A los En 91 Hawái. años y él seguía manejando en Hawái. He was still learning. Él seguía aprendiendo, He was still studying. él seguía estudiando. And I'm just the same. Y yo soy igual. And for me, doing this kind of class is some of my most enjoyable moments every year.
Y para mí, por ejemplo, dedicar este tipo de clases es de las cosas que yo más disfruto hacer en mi vida. Because I feel so grateful to my mentor. Porque realmente me siento muy agradecido con mi mentor. And when I can teach, I feel like he's looking at me saying, good job, Alan. Y cuando yo enseño, yo siento que mi mentor me está mirando y me está diciendo, buen trabajo, Alan. And I love it. I love that. I'm so grateful. I love that feeling to help others. Y yo realmente amo eso, amo ese sentimiento de poder ayudar a otros y de poder pues hacer sentir orgulloso a mi mentor. In some ways, I'm the cheapest personal development trainer in the world, okay? De alguna forma, créanme que es la persona que dicta desarrollo personal que es más barata en todo el mundo. Okay? But don't feel sorry for me. Pero realmente no se preocupen, no les dé lástima de eso. Because as like I know half of these people right in the room. Porque como más de la mitad de las personas que yo conozco aquí en este salón. And as they become more successful, I get paid enormous. Y ellos saben que entre ellos más éxito tengan, a mí me pagan muchísimo más a medida que pasan los días. I'll just say it this way. I have made more than dozens and dozens and dozens of multimillionaires. I've made dozens and dozens and dozens. Yo solo se los puedo decir de esta forma. Yo he ayudado y he logrado que muchas personas en mi equipo, más de docenas y docenas y docenas de personas se vuelvan millonarias. Teaching this exact topic to them. Enseñando este tema que les voy a enseñar hoy. Okay? And that has made me over 20 million in just this business alone. Y eso me ha permitido generar más de 20 millones de dólares solamente con este negocio. If I add up what my mentor taught me, it's over 50 million. It's over 50 Si yo a million. eso le sumo lo que aprendí con mi mentor antes de hacer un skill, ya voy por encima de los 50 millones de dólares. In commissions and income, yeah. En comisiones y en ingresos. So, yeah, don't feel too sorry. Entonces no les dé lástima si les parece barato. Okay, but I tell you that not to brag. Y yo les digo esto no para alardear ni dárselas. I tell you that because, you know, my mentor always says, judge by results. Yo les digo esto porque, por ejemplo, mi mentor siempre me decía, juzga por los resultados. You know, if you're going to learn the philosophy of success from somebody, Y si ustedes van a aprender la filosofía del éxito de make alguien, sure they have the results you want. asegúrense que esa persona tiene los resultados que ustedes quieren. There's a lot of people here in Latin America teach it, and I can tell you they have no clue. Hay muchas personas, por ejemplo, acá en Latinoamérica enseñando este tipo de cosas y les aseguro que no tienen ni idea. There's tons of people trying to teach social media right now. Hay muchas personas, por ejemplo, tratando de enseñar todo el tema de redes sociales. Be careful. Be Tengan careful. mucho cuidado. But I have taught people, they have become multimillionaires. These guys know many of them, right? Entonces yo le he enseñado a muchas personas a que se vuelvan multimillonarios y muchos de nosotros acá realmente los conocemos. So it is real. Entonces es algo real. Okay? And it's basic. It's not something so far out of this world. Y es algo realmente básico, no es algo fuera de este mundo. It's not like invest in this and make that. No way. No es como, bueno, vamos a invertir en esto para que puedas hacer esta cantidad. No. Invest in this. Lo que te pido es que inviertas en esto. Convert this Convierte esto to the potential it really has. y dale como al potencial que realmente tiene. And I'm going to be very practical about it. Y voy a ser muy práctico acerca de esto. For most of us, we don't control what we put into our mind. Muchos de nosotros realmente no controlamos eso que ponemos en nuestra cabeza. My mentor didn't even allow us to look at television or listen even to radio or look at the newspaper. He didn't allow us to do that because of all the trash that would go into our mind. Mi mentor ni siquiera nos permitía que viéramos televisión, noticieros, que escucháramos la radio, que leyéramos las noticias por la cantidad de basura que tú le puedes poner a tu mente. Because what you think about is so important. We need to watch what we think. Porque lo que tú estás pensando es demasiado importante y tienes que empezar a ponerle mucho cuidado a eso que tú estás pensando. I'll put it to you this way. The majority of people
think about what is happening in their life, like their financial condition is bad. That's what they put in their mind. My financial condition is bad, I'm having a problem, and I don't know what to do about it. That's what they put in their mind. Se los voy a poner de esta forma muy simple. La mayoría de las personas lo que ponen en la cabeza y lo que piensan constantemente es, por ejemplo, el problema que tengo hoy en día, la situación económica en la que estoy viviendo. Eso es lo único que ponen en su cabeza. Well, I'm having a problem with this relationship, and they just keep on looking at the problem. With what? Sorry. They're like, I'm having this problem with this relationship, Okay. and that's what they focus on, the problem with this relationship. Si una persona está teniendo problemas en su relación, entonces lo único que ponen en su cabeza es el problema que estoy teniendo con esta persona y con esta relación. Or I'm having this health issue, and that's their whole focus. O por ejemplo, si tiene un problema de salud, es lo único que pone en su cabeza, ese problema de salud. And if you think about that, that's what you get more of. Y si solamente estás pensando en eso, pues vas a recibir solamente más de eso. So you get what you think about. That's the first topic of Think and Grow Rich. To think is to create. Entonces tú vas a recibir más de eso en lo que tú estás pensando, y ese es el primer tema que quiero que pongan ahí. Es que tú Pensar es crear. To think si is lo to que tú create. piensas es lo que tú creas. Or thoughts are things. That's O what los it is. pensamientos simplemente se vuelven realidad, son cosas. But it never really states in the book how to get out of it. Pero realmente no Thoughts are es things. claro en el libro que a ti te digan cómo salirte de ahí, How do you get out of that? cómo puedes salirte It de doesn't ese say it this way. I'm going to tell you how I learned it. You have to blind yourself of what is. Y entonces yo te voy a decir cómo lo aprendí yo. Tú te tienes que volver ciego ante la realidad que tienes. If you keep on looking at what is, it's like a broken record. You get what is, you get what is, you get what is. Si tú te enfocas en lo que es, en lo que es, en lo que es, eso se vuelve como un disco rayado. Es lo que es, lo que es, lo que es. So you have to blind yourself a little what is. Entonces tienes que enseguecerte un poco, ¿verdad? Y como tapar los ojos ante eso que es hoy, So you can see what isn't. para que puedas ver eso que todavía no es. And when what isn't is more clear than what is in Y your mind, cuando tú empiezas a ver eso que todavía no es mucho más claro de lo que es hoy, you get what isn't. ahí empiezas a recibir lo que todavía no es. And what is disappears. Y esa realidad que es hoy empieza a desaparecer. I mean, if I had to summarize everything I learned, that's it. Si yo tuviera que hacer un resumen de todo lo que he aprendido, es eso. But even when you read the book, it's not that clear. Pero incluso cuando tú lees el libro, no es tan claro. You know, like, okay? And this is why. Because we were taught, be realistic. Y la razón y eso es por esta razón, porque nos enseñaron una cosa, tienes que ser realista. Look at what is. Tienes que ver lo que es. Sí o sí. You know, I used to love like sitting in my treehouse. You know, when I was a kid, sit in my treehouse, and I would be like up there for hours. My mom would ask, "What are you doing up there?" Yo, por ejemplo, cuando estaba chiquito, amaba sentarme en la casa del árbol y vivían por horas. Y mi mamá subía y me decía, ¿tú qué estás haciendo ahí? I'm dreaming about things. Y yo le decía, mamá, estoy soñando acerca de miles de cosas. My mom would say, "Stop dreaming, get to work." Y mi mamá me decía, deja de soñar y ponte a trabajar. Right? And so guess what our life becomes? Sí. Y adivinen en qué se convierte la vida. Get to work! Ponte a trabajar, Wrong! ponte a correr. Learn to dream. ¿Qué? Está equivocado. Wrong! Wrong! Ah, eso está equivocado. Yeah, you gotta learn Aprende a to soñar. dream. You gotta learn to dream. Tú tienes que aprender a soñar. But when you think about that, Pero cuando tú piensas en eso, that's crazy. es de locos. Are you crazy? ¿Están locos? Sí. Afortunadamente. Crazy people, crazy income. Personas locas, ingresos locos. Brutos pero decididos. Crazy people, crazy. This is my, today, you're gonna realize how crazy I am. Y
Y realmente y personas locas, ingresos locos, y hoy se van a dar cuenta de lo loco que estoy yo. But I don't want you to just believe me or just not believe me. I want you to try. Pero no quiero que simplemente o me creas o no me creas, quiero que tú lo intentes. Try it and see Simplemente intenta. if it actually works that way. Si realmente funciona de esa forma. But I'm going to give you some real key points of how to exercise. Y te voy a dar unos Amazing puntos tool. claves para que aprendas cómo ejercitar esta herramienta tan maravillosa. And we're going to practice together. Y vamos a practicar esto juntos. So yes, part of today is going to be like, we're going to do like special meditation. Así que sí, parte de lo que vamos a hacer hoy es que vamos a hacer una meditación especial. This meditation, I'll tell you, it was first taught to my mentor by Thomas Alva Edison. Esta meditación fue originalmente enseñada a mi mentor por Thomas Edison. Yeah, Thomas Edison, right? One of the most brilliant inventors in the world, not only for the light and the telephone and recorder and all of that. I mean, so many other inventions he made. Edison realmente era un genio, era un inventor que no solamente es reconocido por la luz, por radio, Yeah, all of the audio things, recorders, everything like that is from him. Yeah. y él lo aprendió de él. And he called it sitting for ideas. Y él lo llamó como empezar a buscar ideas. So he would sit with a rock in his hand, Y él se sentaba con una piedra en la mano, and then the trash bins in those days were made out of steel. y en esa época las canastas de basura, las canecas de basura estaban hechas como de aluminio. So he had an area in his office he called sitting for ideas, but it really was a closet, a dark closet that he would sit in and let ideas arrive. Y realmente él lo llamaba sentarse como a esperar las ideas, y él se sentaba en un closet que realmente era su oficina, pero era súper oscuro, y se sentaba ahí con la roca en la mano y con este balde de aluminio esperando a que le llegaran las ideas. And why did he do that? ¿Y por qué hacía eso? Because the most powerful moment in your thinking process is the moment where you relax so much that you're just before sleeping without sleeping. That is called alpha. Porque los momentos más importantes y como de más creación que nosotros podemos tener son esos momentos que es justo antes de que tú te duermes, como esos momentos que se llaman alfa, que es antes de dormir cuando tú estás meditando, que logras poner todo en calma. Ahí es cuando realmente llegan como las grandes ideas en los momentos grandes. This solved one of my big problems about meditation Esto resolvió uno de mis problemas más grandes en la meditación. because I was very active. I had a lot of energy. Sí. Porque yo realmente soy una persona muy activa y tenía mucha energía. So my mind was like racing all of the time. Porque mi mente estaba todo el tiempo como en crecimiento. So I would try to relax. Instantly I'd be sleeping. Entonces lo que yo hacía era que trataba de relajarme y me quedaba completamente dormido. Right? So what happens when you sleep? You drop the rock, bang! Pero entonces cuando tú te sientas y tienes la piedra en la mano, si te vas a dormir, pues se cae la piedra y te suena durísimo y tú estás despierto. Pick up the rock again, start again. Entonces recoges la piedra otra vez y vuelves a empezar. Today when we do this special meditation, we're going to record it and you will be able to receive it from the leaders here and that way you can practice. Y entonces hoy cuando hagamos esta meditación, de hecho la vamos a grabar para que ellos después nos la comparten, para que ustedes también puedan empezar a practicar. This is something I practice every single day. Esto es algo que yo practico todos los días de mi vida. Now I don't need the rock anymore, but Hoy en día no necesito sostener la piedra en la mano, pero there is a very special tool called Muse, M-U-S-E, and you can put it on your forehead. I don't know if any of you have this, but you put it on, it'll measure your brain waves. And if your thinking is like full, it's going to be sounding like an ocean, like in a storm. no. Yeah, so it's a brainwave monitor. So you put it on, De hecho hay It's a un biofeedback monitor que se pone sobre la cabeza, M-U-S-E. como
balaca que le pone aquí que te mide las ondas del La cerebro. frecuencia. Te ajá. mide cuando estás en un ¿Y momento suena? de pensamiento, empieza a sonar ondas como si fueras en el mar. Ponle cuidado. It sound like a storm in the ocean. Ah, ok, entonces te pones la balaca, empiezan a sonar unas ondas y lo que hace es que mide como la actividad cerebral y realmente hay momentos donde suena tan duro que suena como si fuera una tormenta pues allá afuera en el océano. Then as you calm your mind, Y a medida que vas calmando tu cabeza, it sounds like a lake, or Wait. you can hear the water just lapping up against the shore. y entonces a medida que empiezas a calmar tu mente, ya se empieza a sonar el agua como más calmada, más suave, como cuando llega hacia la orilla. And when you hit alpha, when that happens, you hear birds. Y cuando ya llegas a ese estado alfa, lo que empiezas a oír son pajaritos que te están cantando. You know, my wife bought one of these things. She put it on. It's like. Mi esposa se compró esa balaca y se la puso y eso era una tormenta, la tormenta. I say, come on, calm down, relax, breathe, relax. Y yo le dije, ay, por favor, cálmate, empieza a respirar, You relájate. know, then I put it on. I close my eyes. Y en cambio yo me la puse, cerré los ojos, empecé a meditar y empezaron los pajaritos. Okay, what I'm telling you is it's the practice. Lo que yo les estoy contando es algo que se desarrolla con You're la not going to práctica. learn this overnight, Esto no lo van a aprender de un día para otro, but I will give you tools. pero les voy a dar todas las herramientas. Okay, everything we're doing today is like a practice. Todo lo que vamos a hacer hoy es una práctica. My mentor told me that if I could practice even just one day perfect, that I could have the biggest success in the world. Mi mentor me dijo que si yo practicaba y lograba si fuera un solo día hacerlo perfecto, ya lo podía ser exitoso en todo en mi vida. And so that's what I did. Y eso fue lo que yo hice. Really, I'm not any more special than you. Créanme que yo no soy mucho más I especial que just ninguno de ustedes. did one day, Yo simplemente hice un día and then one y day, después otro día and then one day. y después otro día. I still do just one day. Y Really? hoy en día sigo haciendo solo un día. I'm not all that disciplined, okay? Realmente yo no soy tan disciplinado, But I know how to do one day. pero sí sé cómo hacer. I can teach you guys how to do one day. Y eso es lo que yo les quiero enseñar hoy. And if you put your whole mind to it, you can accomplish one day. Y les quiero enseñar para que ustedes puedan poner toda su mente y toda su cabeza en lograr. Yes or yes? Sí o Yes. sí. Okay? See, these little things that I'm teaching you right now, you don't really get it in the book. It doesn't really tell it to you that way. Y créanme que estas pequeñas cositas que hoy les estoy enseñando no es algo que ustedes lo puedan aprender solamente leyendo el libro. Right? You see, oh, you gotta meditate, you gotta do this, you gotta do that, and you try, like, there's so many things to do, you get, like, lost in trying to do all the things. Y a veces te dicen tienes que hacer esto, tienes que meditar, tienes que hacer lo otro. Y hay tantas cosas que tienes que hacer que como que te pierdes en todo lo que tienes que hacer y no terminas haciendo. But if you have just one way to do, like, let's say just your morning routine, Pero por ejemplo, si tú tienes algo claro, como por ejemplo hacer tu rutina en las mañanas and you do it, y tú la haces and continue to do it, y continúas haciéndola, yeah, I mean, the immense change is crazy. créanme que la forma como las cosas empiezan a cambiar es impresionante. But it starts with this one step. Y empieza con este primer paso. You have to set a dream or a goal so big that you don't think you can get it. Debes establecer una meta, un sueño tan grande que tú creas que no lo puedes alcanzar. You have to put yourself in a position where you have to use it. Tú tienes que ponerte en una posición, en una posición en donde tú realmente tengas que hacerlo, que usarlo. Because if you can get it without using this power, Porque si es un sueño o una meta que tú puedes alcanzar sin usar realmente este poder, you will probably not use it. entonces no vas a utilizar tu poder. It's not because it's hard, because it's different. Y no es porque sea duro, es porque es diferente. If you say, next year I'm going to earn $20 million,
Si tú dices, por ejemplo, el próximo año me voy a ganar $20 millones. And like Tony Robbins say, your past does not equal your future. Y Tony Robbins, por ejemplo, dice, tu pasado no define tu futuro. What do you think? The first thing that will come to your mind is, how am I going to do that? Pero lo primero que te viene a tu cabeza que es, ¿y yo cómo voy a hacer eso? Sí o sí. ¿Sí o no? Right? How am I going to do that? ¿Cómo voy a hacer eso? Wrong! That's completely wrong. Y eso está completamente mal, eso está muy mal. You don't need to know how. Tú no debes saber cómo lo vas a hacer. You just need to know what it is you want. Tú lo único que tienes que saber es eso que quieres. There is a power far greater than you ever known. Hay un poder mucho más grande de ese poder que tú ni siquiera sabes que existe y has conocido. We have it, Y todo lo tenemos, but we don't use it. pero nosotros no lo usamos. And I'm not talking to you, I'm talking about even me. Y no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí. I mean, some people will say making 50 million is pretty good, Algunas personas dirán, bueno, pero hacer $50 millones está muy bien. but tell you the truth, that genie can do anything you want. Pero para serles honesta, realmente ese genio puede hacer lo que quiera. So why don't you get it to do what you really want, Entonces, ¿por qué no te pones realmente tu mente y hacer lo que realmente tú quieres? which is your dream? ¿Y eso qué es? So- Cumplir tu sueño. So we're gonna start today's class with this idea of a dream. Entonces, hoy vamos a empezar esta clase con esta idea de un sueño. So I want you guys to really think crazy dream. Yo quiero que hoy de verdad piensen en un sueño absolutamente loco. Okay, I'll tell you a funny example for me. Les voy a contar un ejemplo chistosito en mi caso. I've been like this or bigger like almost my whole life. Bigger. Toda mi vida he sido así o un poco más grande durante toda mi vida. But the picture that I draw in my mind Pero la foto que yo tengo en mi cabeza is that I'm going to look amazing naked. es que yo me voy a ver increíble cuando esté sin ropa. Desnudo. I'm gonna look amazing naked. Now I know, well, you guys are looking at that like, oh my God, that's impossible. Y para muchos dirían como, ay no, Dios mío, eso es imposible. Especially knowing who I am and what I like to do and how I like to eat. Pero por lo menos yo sé qué es lo que quiero, cómo me quiero ver, qué es lo que voy a tener que comer. But we can dream. Pero podemos soñar. Go try it. Ve, inténtalo. Watch me in 2 years. Por favor, mírenme en 3 años. Well, you gave me 3 años, you gave me an extra year. Ah, no, 3 días. Bueno, 3 días, denle 3 días. You gave me an extra year. Okay? So, in other words, let's look at like crazy things. Entonces, en otras palabras, yo quiero que piensen en cosas muy locas. Okay? So we're going to do this on, like you have one of the sheets of paper in the back, white. Entonces lo vamos a hacer en las hojas que recibieron. Está por la parte de atrás, está en blanco. So what you're going to do, ¿A qué le hace falta? Alan, anything? I can do this.